de las tendencias globales de difusión digital, pues esa es una iniciativa diseñada para formar a la próxima generación de profesionales de medios deportivos. En esta ponencia, Ainhoa compartirá con nosotros cómo su propia experiencia como atleta ha sido clave para desarrollar su labor profesional en la comunicación del atletismo español. Nos hablará de la cobertura de campeonatos internacionales con el equipo español de atletismo, de su vivencia desde dentro de un mundial con World Athletics y de cómo se construye una narrativa que transmita en redes sociales, conectando con la comunidad atlética y gestionando la comunicación de grandes eventos. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso a Ainhoa Serrano Apiazú. Gracias. ¿A qué le damos eso? Bueno, hola a todos, soy Ainhoa. Hace unas horas habéis escuchado a mi hermana Marta. Los apellidos nos dan delata un poco, pero bueno, yo también he sido atleta y hoy os vengo a contar un poco mi experiencia sobre cómo el ser atleta me ha ayudado también a llegar a donde estoy ahora en las redes sociales de la Federación. Y por eso se llama Del Tartán a las redes, porque yo empecé también corriendo, no al nivel al que está ahora mi hermana, pero bueno, se hizo lo que se pudo. Os voy a hablar un poco, primero poneros en contexto de quién soy y luego sobre todo la estrategia digital que seguimos ahora en la Federación, tanto en redes sociales como también notas de prensa, web y demás. Y luego sobre la comunicación en campeonatos internacionales con España Atletismo, seguido de mi experiencia en la World Athletics Media Academy, con la que estuve en el Mundial de Tokio este año, hace 2 meses. Y por último, como está muy de moda, y obviamente yo creo que aquí casi todo el mundo lo utilizamos, pues la inteligencia artificial, sus pros, sus contras, pero sobre todo cómo lo utilizamos nosotros en la Federación para que nos ayude a ser más eficaces en lo que hacemos. Bueno, yo soy Ainhoa Serrano, mi padre es Antonio Serrano, mi hermana es Marta Serrano, mi madre también fue atleta internacional, vengo de una familia que, bueno, yo he mamado del atletismo desde que soy muy pequeña, he venido a este cross, lo he corrido varias veces también y siempre me ha gustado mucho el atletismo. Llegué a ser campeona de España sub-23 en pruebas combinadas. Es mi mayor logro, no busquéis más palmarés, no lo hay. Yo viví el atletismo de alto nivel sobre todo a través de mi familia y ahora tengo la oportunidad de estar y vivir esos campeonatos internacionales contándolos y dándole visibilidad al atletismo mediante las redes sociales. Fui deportista de alto rendimiento entrenando en el CAR de Madrid y bueno, pues eso me ha ayudado, esa pasión por el atletismo, a llegar a mi puesto de comunicación. Entonces os voy a contar un poco lo que significa para mí el atletismo, que es básicamente la pasión que tengo por este deporte, es lo que me gusta mucho transmitir pues, en redes sociales e intentar que la gente también capte la esencia de nuestro deporte, de nuestros deportistas. Y os voy a poner un ejemplo del Mundial de Tokio, porque el atletismo va mucho más allá del rendimiento, es un deporte muy global, como nos ha explicado antes, hay campeones mundiales y olímpicos de muchísimos países, no es como una final de fútbol, baloncesto o deportes de equipos que es un país contra otro país, ahí podemos estar viendo a un montonazo, más de 200 países a veces incluso compitiendo en el mismo campeonato internacional. En Tokio, por ejemplo, fueron 193 países más el equipo de refugiados y hasta 53 países lograron ganar una medalla, lo cual fue un récord histórico. Y hubo primeras medallas para muchos países, 5 continentes ganaron el oro y bueno, hubo un total de 700 millones de visualizaciones globales. Estos datos son para que entendáis que con el atletismo se puede llegar, aunque sea considerado un deporte minoritario, se puede llegar a un montón de gente y lo que queremos es darle mucha visibilidad desde la Federación, pues obviamente a los deportistas de nuestro país, tanto en los campeonatos nacionales que celebramos como luego en las competiciones internacionales a las que vamos con equipos muy numerosos de a veces incluso más de 100 atletas en el caso de campeonatos de Europa. Bueno, lo primero que voy a hablar es sobre la estrategia digital de la Federación. Nosotros utilizamos cada red social para una función diferente. Os he puesto un ejemplo porque justo el año pasado fue en Itálica el Campeonato de España de Cross por Clubes, se hizo conjunto. Entonces, bueno, eso fue parte del equipo implicado y la foto de arriba es todo el equipo de comunicación y marketing de la Federación. O sea, que no estoy yo sola, estamos ahí todos detrás y gracias a ellos también conseguimos que llegara más gente.
Las redes sociales que utilizamos principalmente son estas 4 y os voy a explicar brevemente la diferenciación que intentamos hacer un poco, que es básicamente basada en el público objetivo al que nos dirigimos. En Twitter buscamos más la información, todo tiene un carácter más neutral y meramente informativo. Intentamos los campeonatos internacionales, por ejemplo, y nacionales, poner los resultados al minuto. Al final, los medios de comunicación se basan en lo que dice la federación y mucha gente no publica hasta que nosotros no hemos mandado ese tuit de que Marta Serrano ha sido subcampeona de Europa Sub-23, por ejemplo. Entonces, Twitter lo usamos mucho en el día a día para informar pues, de proyectos, competiciones, resultados y demás. Luego Instagram, que es una de mis favoritas obviamente, es donde intentamos captar audiencia nueva, buscando más la creatividad y a la vez informar. Es como bastante más informal que Twitter, pero no llega a ser lo que puede ser TikTok, que ahí sí que buscamos más entretener, enseñar el detrás de las cámaras, el humor y demás. Y Facebook lo dejo la última porque es básicamente una mezcla entre Twitter e Instagram. Al final todo lo que subimos a Instagram lo replicamos en Facebook, pero también añadimos la información del día a día que iría solamente en Twitter, como puede ser hoy hemos sacado los criterios de preselección para un campeonato de Europa. Pues eso se sacaría en Twitter y se replica también en Facebook. Entonces, bueno, jugamos un poco con el lenguaje también a la hora de planificar el contenido para las diferentes redes sociales y sobre todo el tipo de audiencia a la que queremos enganchar mediante ese contenido. ¿Eso qué implica? Implica que en el día a día tenemos que ser creativos, tenemos un montón de datos a nuestra disposición, hay meses que no damos abasto con el contenido que podemos generar en el día a día, como sería meses de campeonatos nacionales o meses de campeonatos internacionales, pero luego hay un montonazo de meses muertos, por así decirlo, donde no tenemos casi actividad y tenemos que tirar un montón de infografías, estadísticas que a priori pueden ser un poco más aburridas y ver cómo esos datos pueden llegar a una audiencia para que les interese y les capte la atención desde el primer momento. Entonces, jugamos mucho buscando, diseñando, planificando. También me dedico a redactar notas de prensa, pero a la vez que no sean, perdón por la expresión, pero turras, sino que a la gente le interese y le enganche desde el primer momento y se pueda leer el proyecto. Luego intentamos transformar los números y las estadísticas, que igual alguien que lo ve en un ranking no entiende muy bien qué son, y plasmados en una infografía o en una cartela de Insta, pues igual se entiende un poco mejor. Y lo que hacemos pues, son cartelas de récords de España, las mejores marcas, de medallas. Hacemos un montón de tops históricos y contamos las curiosidades de la manera más atractiva posible. Y para eso pues, utilizamos Adobe, que sería Photoshop, Illustrator, Premiere y demás. Y luego los del día a día, que son más pues, Canva o CapCut, que es para editar más en el momento en el móvil. Y luego Blinkfire es una herramienta que voy a hablar un poco más adelante, que es básicamente para analizar el rendimiento que tenemos en redes sociales, pues la visibilidad que hemos tenido con ciertas publicaciones o campeonatos, el retorno que nos puede dar, para todo eso luego poder buscar patrocinadores y traer dinero a la federación. Estos son ejemplos de cartelas que hemos hecho para Insta. Pues desde la foto de Ana Peletiro abajo a la derecha sería un horario para un campeonato internacional, justo a su lado lo rosita y naranja es el horario de un nacional. Un día con Marta García que hacemos en historias, pues los deportistas hacen un takeover de las historias y cuentan un poco su día a día, hasta Fátima Dígame, que es Fátima Díame, pues un poco juegos de palabras. Luego el Spotify Wrapped que se hace después de cada año, pues nosotros lo hicimos, por ejemplo, el año pasado, que fue el año olímpico, contando las medallas y los logros que hubo ese año. La infografía que hicimos para el Cross de Itálica el año pasado con todo lo que debes saber, que si era un post carrusel que luego salía pues el horario, el circuito y demás. Entonces, básicamente eso es un poco para enseñaros cómo intentamos jugar y hacer más dinámicos y atractivos los contenidos que a priori pueden ser un poco más aburridos o meramente informativos, adaptarlo a una red social como es Insta para pues, captar la atención de gente que no conoce el atletismo o que nos interesaría por este tipo de cosas. Yo entré en mayo del año pasado y entré como atleta y lo primero que me planteé es qué me hubiese gustado a mí ver si entro en la red social de atletismo RFEA. Y básicamente se me ocurrieron dos cosas. Una fue, le llamé entrenamiento en acción y otra RFEA Responde. El entrenamiento en acción
es un poco enseñar la parte más humana del atleta que solamente vemos en la televisión compitiendo, es ver cómo se desenvuelve en su entorno, que puede ser su grupo de entrenamiento, con su entrenador, con su gente alrededor, y lo que queremos un poco es acercar la élite al público general, que la gente también vea a los atletas como personas y como gente pues, que es graciosa, que igual es tímida o realmente como son de carácter. Y suelen ser vídeos de 2 o 3 minutos, no más, porque si no pues se hace también un poco largo, y pues buscamos mucho el humor y por eso es más informal, con interacciones más esporádicas. Le meto, por ejemplo, memes de Belén Esteban, cosas así. Ahora después os voy a poner un ejemplo de un vídeo que funciona muy bien en TikTok. Luego, obviamente, estos vídeos van en Insta y en TikTok, entonces, dependiendo del carácter de la persona y del atleta, funcionan mejor en una red social o en otra. Y el RFA Responde fue el que más me marcó a mí, o sea, con el que más he usado mi experiencia como atleta. Yo había muchísimas decisiones de la federación que a priori no entendía, desde un horario de un campeonato de España, por qué se ponen así las pruebas, hasta qué proyectos está haciendo la federación o decisiones como es poner una mínima nacional o internacional. Entonces, este objetivo nace de mi necesidad como atleta de entender las decisiones internas de la federación, y lo que queremos mediante RFA Responde es dar explicaciones transparentes sobre las cosas que se deciden internamente para acercar la federación a los aficionados, y que por lo menos si la gente critica, que critique con algo de criterio y sabiendo por qué se hacen las cosas. Y lo que hacemos son formatos un poco más breves, porque al final si son explicaciones muy técnicas y extensas, pues la gente no te va a escuchar, y los metemos sobre todo en Instagram y en Twitter en vez de en TikTok. No es contenido para entretener, es contenido para informar. Y usamos un lenguaje más cotidiano, que sea formal, porque al final estás explicando cosas federativas, y lo que uso es, para no tener a la persona ahí hablando sin más, pues recursos de vídeos de campeonatos o imágenes que tengamos para hacerlo un poco más dinámico. Por ejemplo, explicamos lo que es la licencia del corredor, o justo ayer presentamos una nueva plataforma que se va a utilizar para integrar datos con inteligencia artificial, con proyectos del día a día, desde el horario de un campeonato de España, mínimas de un campeonato nacional, las cosas que la gente más salsea en Twitter y demás si quieren saber, lo intentamos explicar en estos vídeos. Y ahora os voy a poner un ejemplo de un entrenamiento de acción, el de Laura Redondo, que es nuestra plusmarquista nacional de martillo. Es una persona muy entretenida y fue el que mejor funcionó en TikTok, y tuvimos que hacer parte 2. Así que si podéis, por favor, poner el vídeo de Laura. Un poco de tentas. Hay que sorprender al músculo. Cansa, lanzar. Me he caído, ¡Ah! ¡Tampoco! Cambio corto. Me llamo Laura Redondo. Tengo 25 años. Es mi primer año en el CAR. Acabo de entrar. Soy nueva. Así es como calentamos. Un poco de movilidad. Hiperventilo. Y te voy hablando. Te voy diciendo cosas. Hola, pegase. Esto es como calentamos. En verdad no. No calentamos nunca. Esto es la zona de lanzamientos. Los martillos. Un martillo. No huele. Huele no. Hay muchos que huelen. El mío no huele. El callo se me abre. Y duele. Estoy cansada ya. Vamos a lanzar. Lanzamos primero con un martillo de 6 kilos. De 4. 48 metros. Y esto es así todo el entreno. Vas, tiras, descansas, vienes, vas a buscarlo, vas a dar un paseo. Se me mete la camiseta por el sobaco. Parece que no, pero sí. Asfixia. Echamos un poco de mejunje. Es pega, para que no se me resbale. Hiperventilo. Un cuatrero, ¿sabes? La policía. Tenemos a Alicia Mats, que está un poco blanco. Está que reluce. Yo que estoy buscando dónde ha caído. ¡Hostia! Así como se mide en España. A mí me toca este de 6. Primero hago 8 tiros. Luego hago 4-700. Otros 8 tiros. Y luego hago un martillo de 7 corto. 8 tiritos a 2 giros. Ahora pasamos al martillo de 4 con 700. 4-700. Cambio corto.
Pim pam. Esa cuenta como 1. Me quedan 7. Se ha roto un martillo. Y ahí no la ha grabado. Mira, estoy haciendo lo nuevo. Y ahora están ahí intentando abrirlo. Estoy súper triste. Es que a Luis le encantan los inventos. Me pone la Compex en los cuádriceps. Como si me hiciera falta. Tirón de arrancada tontorrón, ejercicios de fuerza dirigida y unos multis para arriba. Que los multis son curiosos. No, vamos a hacer 3 ejercicios. Contraseña es 1925. El año en el que nací. El año en el que entré al CAR. Tengo 36. Entré al CAR con 18. Pero es que no han dicho que el CAR sea mío. Llevo la mitad de mi vida aquí dentro. Esto es real ya, ¿eh? Aquí hay gente muy random. Este no me gusta, pero no lo digáis. Esto es para cuando vas por la calle, lo normal, ¿sabes? Es tirar bolsas por arriba. Me cansa, ¿eh? Esto es súper placentero. Me relaja mucho. Esto pasa. No, esto es culpa de Luis. Y así es como se consigue un récord de España de martillo. Mira, 1 y 2. Esto es el secreto. No podemos hacer extensivo nuestro secreto. Esto lo puedes grabar. Problemas técnicos. ¿Me puedo saltar el calentamiento? Estoy cansada, jefe. Estoy apretando mucho. Camino. Ha sido un entrenamiento muy duro. La señora, ¿por qué opina? La de la limpieza, ¿por qué opina? Y con esto despedimos el entrenamiento de hoy. Ha sido un placer estar con todos vosotros entrenando. Besos. Bueno, este es el ejemplo de lo que es un entrenamiento muy poco serio con Laura Redondo. Entonces, aquí estáis viendo realmente que pues, es muy informal, que lo que intentamos es acercar mucho el atleta y su personalidad al público, y luego le pedían autógrafos a Laura en los campeonatos, cosa que a una lanzadora de martillo no le había ocurrido en la vida, porque es una prueba que no suele tener mucha visibilidad. Así que bueno, luego también otro hicimos con Dani Arce, otro con la misma Marta Serrano, y muchos otros que podéis ver en nuestro Insta. Ahora voy a pasar un poco a lo que hacemos en los campeonatos internacionales. Estos son los campeonatos internacionales en los que he estado desde que entré en la FEDE, que son 9 internacionales en año y medio. Para que veáis un poco, mi primer campeonato con España fue el de Europa de Roma de 2024. Al que llevamos a más de 100 atletas, entonces llevar la comunicación en un campeonato así casi sola, porque bueno, mi jefa, que es la directora de comunicación y marketing, lleva más la gestión de la prensa, la gestión de entrevistas y demás, y yo soy la que, bueno, el vídeo que os he puesto lo grabo, lo edito y lo subo y todo yo, entonces hacer eso sola en un campeonato, pues os podéis imaginar, y no en uno, sino en 9 que llevo. Entonces, bueno, os voy a explicar un poco en qué consiste. Nuestro objetivo principal es dar difusión al atletismo y a los atletas mediante los hashtags España Atletismo y Pasión por Competir, que sobre todo los utilizamos para luego poder ver ese retorno que os he comentado con Blinkfire y que vamos a ver más adelante. Podemos buscar hashtag España Atletismo y vemos todas las publicaciones que hemos hecho con ese hashtag, podemos analizar la visibilidad que ha tenido y el retorno que nos está dando para luego presentarle esos informes tanto a televisiones, marcas, patrocinadores y demás. Y tenemos 2 retos principales. Yo, por ejemplo, uno que desconocía cuando era atleta y que me hubiese también gustado saber, es que los derechos de imagen de una competición internacional no los tiene la Federación Nacional, sino, lógicamente, la Federación Internacional que organiza el campeonato, ya sea la europea o la mundial. Entonces no podemos nosotros publicar imágenes de vídeo de la competición. ¿Por qué cuando queda Jordan Díaz campeón olímpico no podemos publicar el salto con el que ha quedado campeón olímpico? O yo que estoy en el estadio no lo puedo grabar. Porque no tenemos los derechos de imagen, luego la Federación Internacional podría denunciar la cuenta y os imagináis que es una movida. Entonces lo que intentamos es comunicar desde el detrás de las escenas. En vez de publicar el salto de Jordan Díaz, podemos publicar la reacción del entrenador al salto de Jordan, la reacción de los aficionados al salto, o cómo luego Jordan pasa por zona mixta y llama a su madre. Uno de los vídeos más virales que tenemos es Marta García, después de ser bronce en 5.000 el año pasado en el Campeonato de Europa de Roma,
porque estaba pasando por los periodistas, llamó a su madre y empezó a hablar con su madre. Y pues estamos ahí un poco intrusivamente grabando la conversación que tiene con su madre, que es lo que luego a la gente le gusta saber. La medalla ya la está viendo por la tele, pero ¿qué pasa después de que un atleta gane una medalla? ¿O qué pasa antes de que un atleta salga a la pista? Ahora sí que estamos empezando a hacer colaboraciones con Teledeporte y Eurovisión Sport, que sí que nos permiten mostrar más imágenes, siempre para medios promocionales del campeonato. La típica frasecita en el copy de no te pierdas el campeonato por Teledeporte, no te pierdas el campeonato por Eurovisión Sport. Pero eso ya nos está dejando que si hay alguien que gana una medalla y le hacemos una entrevista, poner la entrevista y a la vez su carrera, para que ponerlo un poco más en contexto y el aficionado pues a primera vista sepa que esa persona hace atletismo porque le está viendo saltar, correr, lanzar en una pista de atletismo, mientras él o ella te está contando su logro y sus sensaciones. Y el reto número 2, que es el que os acabo de comentar, es la presión del directo. Al final, como os he dicho antes, la federación es el medio de referencia para el resto de medios de comunicación, entonces siempre están esperando esa información, ese tweet, esa foto, esa cartela de medalla para después publicar ellos. Entonces, lo que queremos hacer es crear el contenido mientras las cosas están pasando, a la vez lo tienes que editar, a la vez lo tienes que publicar, luego te pasa el atleta por delante y le tienes que hacer la entrevista si ha sido medallista o finalista o ha batido un récord, tienes también que editar esa entrevista, subirla, entonces bueno. Es un poco jaleo, hay que organizarse muy bien y también tener apoyo desde casa. Normalmente tenemos a una persona que es la que está encargada de Twitter, que es el que va poniendo los resultados en directo, y luego todo el contenido que generamos lo editamos y lo subimos al momento desde allí. Eso también nos da ese atractivo porque estamos mostrando algo que alguien que simplemente está desde la tele y desde su casa no lo está viendo y no lo puede grabar, pero a la vez pues hay que saber gestionar lo que subimos. Errores de ortografía pasan, se intentan corregir, errores de puestos y demás, pero bueno, siempre tenemos muchos ojos encima, entonces al momento pues si hay que corregir algo se hace y se pide perdón si hace falta y se sigue, porque errores cometemos todos. Estos serían ejemplos de nuestro feed de Insta con competiciones internacionales. A la izquierda, por ejemplo, fue en Tampere, en el sub-20, que como veis pues hay fotos de los medallistas, hay reels, fotos de los finalistas y demás. El del medio sería el Campeonato Internacional de Tokio, que fue el Mundial de septiembre. También igual, pues la cartela de medalla de María Pérez cuando fue campeona del mundo, pues oro mundial, todo que sea muy visible, el horario de competición de los españoles y a la derecha pues el europeo, otro europeo de menores, también igual con sus medallistas y demás, para que veáis que cuando somos España Atletismo pues se nota en nuestro Instagram. Este año también tuvimos un campeonato muy importante en España, fue el primero que cubrí yo, pues que era en la ciudad en la que vivo, que fue el Europeo por Equipos en Madrid 2025, que fue un reto bastante interesante, porque a mí me propusieron grabar 4 vídeos con el objetivo de promocionar el campeonato y la venta de entradas, pero me dijeron que el presupuesto era en un total de 0 euros. Entonces, os imagináis que, bueno, es curioso porque quien me graba lo edito yo, lo subo yo, ¿qué hacemos? ¿Cómo planteamos? ¿Qué contenido creamos para que la gente que no ha visto atletismo en su vida se interese por el atletismo? Pues sacamos un poco la creatividad, las ideas un poco más locas, todos los recursos que teníamos, pedí equipaciones a amigos, tengo la suerte de que mi pareja es videógrafo y editor y me ayudó un montonazo también a gestionar todo eso. Y bueno, tuvo bastante buena repercusión y se vendieron entradas, que era el objetivo, así que todos contentos. Estos fueron los contenidos que hice, que fueron 4 vídeos conmigo como imagen, con el pelo un poco más largo, me lo corté para que luego no me reconociesen, y luego 2 con atletas madrileñas, pues para también darle más difusión desde la parte más local. Os voy a enseñar el que mejor funcionó con 276.000 visualizaciones en Insta, que todos estos eran colaborativos con la Federación Europea, entonces bueno, si lo podéis poner por fin también. ¿Y si el atletismo saliese del estadio y se viniese por las calles de Madrid? Vamos a descubrirlo. Para un día con prisa en Madrid no hay nada mejor que sentirse como Jordan Díaz haciendo triple salto.
¿Te imaginas que el lanzamiento de peso es así de fácil? Esto es peso modo frutería. Aquí no hay pistoletazo de salida, aquí hay cambio de color, así que atentos al verde. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Va! Y entre tapa y tapa, un paso de vallas, no hay ría. Y los obstáculos son personas, así que ve con cuidado y siéntete como todo un obstaculista cuando vayas de compras por las calles de Madrid. En el caso de los relevos, aquí sí que vas a necesitar a tus amigos. ¿Sabes dónde los puedes traer? Aquí, al Estadio Vallehermoso, del 26 al 29 de junio, en el Campeonato de Europa por Naciones, a ver el mejor atletismo europeo. Así que solo o acompañado, aquí te esperamos. Ya está, ya está. No hace falta otra vez. ¿Y si el atletismo saliese del estadio y se viniese por las calles de Madrid? Ya lo Vamos sé. a descubrirlo. Para un día con prisa en Madrid no hay nada mejor que sentirse como Jordan. Perfecto, gracias. Con una vez de vergüenza ajena es suficiente. Pues eso, que me puse en body en mitad de Madrid, estuvo graciosa la experiencia, había que ponerse creativos. Al final, si tú ves algo así, pues igual te quedas a ver el vídeo y ves que se celebra un campeonato de Europa en Madrid, ¿no? Entonces, luego hubo un en inglés de más. Bueno, el caso. Que todo esto lo hacemos para tener un impacto y llegar a más gente, como os he comentado antes. Entonces, la gente se piensa que cuando yo voy con una camarita así por la vida es para ser graciosa, crear contenido y demás, pero todo tiene un porqué. Al final, ese porqué es atraer a la gente al deporte. Atraer a la gente significa más dinero, más presupuesto para nosotros, más ayudas para los atletas, mejores condiciones para todo el mundo, más patrocinadores, más visibilidad. Entonces, lo que solemos analizar gracias a Blinkfire, que es la aplicación que os comentaba antes, es el alcance, el retorno y la visibilidad de las publicaciones que hacemos en redes sociales. Os he puesto un ejemplo, lo de la derecha del todo, que es una gráfica, es el crecimiento que tuvimos después del Campeonato del Mundo de Tokio. Donde más crecimos es en Twitter, que es donde os he dicho que ponemos el minuto a minuto de los resultados, y luego las otras dos gráficas que suben son las otras dos redes sociales que usamos, que son TikTok e Instagram. El resto no suben porque no las utilizamos, creo que sale LinkedIn y demás, que pues en un campeonato internacional no usamos. Entonces, que realmente sí que hay un impacto y se nota la subida de todo cuando hay un campeonato internacional y un evento en el que podemos meter mucho más contenido. Luego también el engagement pues sube en todas las redes sociales a 381.000 visualizaciones, por ejemplo. E incluso creo que en el Campeonato del Mundo nuestro perfil fue visitado, tuvo un total de impactos de 26 millones. Entonces es bastante, y luego con eso pues se puede ir a los patrocinadores, les presentamos un informe y conseguimos pues que vengan y nos den dinero para otras actividades. Y el impacto en redes sociales que tenéis ahí es el del Campeonato de España de este año en Tarragona, y por ejemplo podemos ver que los reels que hacemos de los campeones, tenemos a videógrafos que van siguiendo toda la competición y hacen un vídeo de cada campeón de España, que luego los atletas lo comparten, y yo creo que hay gente que le hace más ilusión el reels del ganador que la medalla, pero bueno, el de Marta García, por ejemplo, tiene un valor de $6.800. Entonces luego con eso puedes ir, por ejemplo, a Homa, que es uno de los patrocinadores principales, y decirle, pues este vídeo en el que sale tu marca ha tenido este retorno, y negociar en base a esos valores que tenemos. Luego, como os he dicho, tuve el honor de participar en la World Athletics Media Academy. ¿Qué es esto, no? Pues básicamente es un nuevo programa de la World Athletics, que es la Federación Mundial. Yo trabajo para la nacional, luego está la europea y por encima está, lógicamente, la Federación Mundial, que tiene el objetivo de formar a jóvenes comunicadores, no solamente a periodistas, sino también fotógrafos y comentaristas de todo el mundo. En la foto salimos todos los involucrados en el programa, junto con mentores, organizadores y demás. ¿Y qué me aportó? Pues que no, supongo. Porque yo viví el Mundial de Tokio como no había vivido ningún campeonato antes. Yo siempre en mi día a día con la federación comunico lo que pasa con los atletas españoles, y aquí tuve la oportunidad de ir un paso más y comunicar lo que pasa con los atletas de todo el mundo. Básicamente teníamos clases con mentores de la AIPS, que es la Asociación Internacional de Prensa Deportiva. Ellos nos daban clase, nosotros escribíamos artículos, nos daban feedback sobre los artículos, escribimos las previas y las crónicas para la propia World Athletics, y luego también ellos nos pedían, pues, por ejemplo, hubo una uruguaya que ganó la primera medalla de la historia para Uruguay en un mundial,
pues a ellos les interesa hacer el perfil de ese atleta para su página web. Pues esas cosas también nos lo pedían a nosotros. Entonces tuve también la oportunidad de entrevistar, he puesto ahí a Sebastian Coe, que casi me parece el que menos me impactó, porque estuve con Usain Bolt, también con Mondo Duplantis, que hizo récord del mundo en pértiga en el mismo Tokio, entonces pudimos asistir también a una rueda de prensa que fue bastante única. Bueno, y luego hacíamos entrevistas para la propia World Athletics, que a la derecha del todo es donde se ponen las televisiones con derechos, porque puede salir detrás el estadio, y ahí es donde pasan los atletas, tú les coges, les dices, hola, preguntas para la World Athletics, entonces te las responden y esos vídeos se suben al Media Center virtual, que es donde tienen acceso todos los medios de comunicación acreditados para el campeonato. Entonces todo el mundo está viendo la primera entrevista que le estás haciendo tú a un atleta que acaba de batir un récord, ganar una medalla o cosas varias. Y eso te da la oportunidad de cubrir el evento globalmente con la mejor oficina del mundo, que es la foto de la izquierda, que era donde todos los días estábamos escribiendo los artículos mientras veíamos el campeonato. Entonces, estos aprendizajes son más global, no solamente la World Athletics Media Academy, son de todos los campeonatos nacionales e internacionales en los que he podido participar, que es a trabajar bajo presión, que yo creo que es el principal, un rigor informativo, porque al final tienes que ser consciente de quién está leyendo desde el tweet que escribes hasta el copy de Insta o de TikTok, que no puedes fallar en nada, y que le tienes que dar siempre una visión internacional a lo que estás comunicando, que no solamente sea algo que le pueda interesar al fan muy friki del atletismo, que ese te va a seguir pase lo que pase, sino a alguien que no conoce tu deporte, porque tienes que llegar a esas personas que son las que al final te van a hacer crecer. Y luego el networking es muy importante, porque también puedes conocer a gente que te puede aportar otros puntos de vista. Por ejemplo, en la imagen con el micrófono europea es que a veces también hay que hacer de intérprete, porque claro, en campeonatos internacionales llevas a gente que son sub-20, tienen 18 años, igual no tienen ni idea de inglés. Pues en este caso, él estaba haciendo una entrevista a nuestro campeón de Europa de jabalina sub-20, que me dijo, ay, no, tengo pánico, no sé inglés. Entonces, claro, tenemos que ir ahí y mientras te hacen la entrevista, pues vamos traduciendo todo lo que dice. A la derecha, en el Campeonato del Mundo, le pude hacer la primera entrevista con la World Athletics al que acaba de batir el récord nacional de Japón en el Estadio Olímpico de Tokio. Pues la gente se volvió muy loca y fue muy guay. Y abajo pues es como se me encuentra en la mayoría de campeonatos, que es tirada por el suelo, editando, intentando sacar todo al momento, la gente haciéndome fotos porque yo ya no puedo más. Y luego a la izquierda arriba es el artículo que escribí, que os he comentado, de la uruguaya que ganó la primera medalla para su país en Tokio, que era una historia muy curiosa porque era uruguaya pero tenía muchas nacionalidades, de hecho competió incluso para Gran Bretaña, entonces contar esa historia pues para la Federación Mundial fue muy guay y tuvo una acogida muy interesante. Y como os he contado, pues obviamente en el día a día de hoy pues integramos la inteligencia artificial, creo que todo el mundo la usa, ChatGPT, Chatty, nos ayuda a automatizar un montón de tareas, desde copies que pueden ser más automáticos o más rudimentarios hasta ayudarnos con el análisis de datos. Hay notas de prensa que escribimos que hay que cotejar un montonazo de inscritos y de información, y al final pues en lo que perdías una hora, ahora pierdes 2 minutos, siempre corroborándolo después porque a veces se cuela de una manera espectacular, pero tampoco tiene muchos datos todavía sobre el atletismo, entonces hay que ir nutriéndolo, pero bueno, nos permite centrarnos mucho más en la creatividad diaria y en desarrollar cosas que son más humanas y que al final pues una máquina no llega. Pero las dos principales que utilizamos son NanoBanana, que es para generar imágenes, y obviamente ChatGPT. Entonces mi conclusión de hoy es que nunca va a haber comunicación si no tienes pasión por algo, ni pasión si no te comunican ese algo. Entonces, bueno, obviamente un poco de spam, seguidnos en redes sociales y hasta aquí mi presentación. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Ainhoa. Ha sido súper interesante, además un tema muy actual porque ya las redes sociales invaden
nuestro día a día y como tenemos también un público joven que utiliza diariamente las redes sociales, pues han recibido unos tips y una información seguramente muy útil que lo van a incluso aplicar en su día a día. Yo confieso que soy pesada en mis clases, hay aquí algunos alumnos, y ya les he dicho que sigan las redes sociales de la Real Federación Española de Atletismo. Lo digo el primer día de clase, ¿verdad?, en la presentación, para que estén al día y estén informados de todo lo que pasa en el mundo del atletismo. Estupendo, pues vamos a aprovechar rápidamente. Tenemos 3 minutillos. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Aprovechar que la tenemos aquí. ¿Alguna pregunta por aquí? Hola, vale. Lo primero de todo, gracias por la presentación, Ainhoa. Me parece súper interesante todo tu trabajo y todo lo que tú haces. Mi pregunta, yo sé que tú tienes muchas actividades dentro de lo que es tu trabajo, pero después de haber dado a conocer tu deporte a tantas millones de personas, ¿cómo haces tú con el tema de las colaboraciones? ¿Eres tú la persona que se dedica a eso o hay otra parte del equipo que hace esa parte? Sí, las colaboraciones las llevo yo principalmente. Siempre nos contactan o bien por mismamente mensaje privado o por el boca a boca, y no soy yo la que le decide, sí, esto lo aceptamos, esto no, sino que obviamente lo consulto pues tanto con mi jefa como con el equipo de marketing, qué es lo que nos puede venir bien, qué es lo que encaja con nuestra imagen. Hay veces que por muy buen contenido, entre comillas, que sea informativo, luego si no tiene nada que ver con lo que usamos nosotros para comunicar, pues igual no nos interesa tanto. Hay cosas que al contrario, igual tienen menos valor informativo, pero a nivel de entretenimiento y demás, pues nos interesa. También depende de la red social y demás. Hay cosas que tenemos que aceptar porque van más allá de eso y es más político, pues de tema diputaciones, campeonatos nacionales y demás, que sí que a veces pues hay sedes, ayuntamientos que nos dicen, vale, pues acogemos este campeonato, pero en redes sociales vamos a hacer esto, esto y esto, y queremos que publiquéis un Reels, un TikTok y demás para darle visibilidad al campeonato y por ende a la ciudad, ayuntamiento y demás. Entonces depende de muchos factores, pero sí, lo decidimos todo desde nuestro departamento. Claro, pues porque había una diapositiva que tú has dicho que como calculas el retorno que vas a obtener de cada vídeo y ya de esa manera tú puedes contactar con las marcas para que os patrocinen en cierta manera y podáis seguir mejorando vuestro trabajo, ¿no? Vuestros vídeos y demás. Sí, ahora tenemos la suerte de que ha entrado una persona que se dedica más al marketing y ya nos está llevando mucho más a zona de patrocinios, porque antes eso estaba como un poco más parado. De hecho, acabamos de firmar hace una semana apenas con Infisport, y hay muchos más ahí en proceso, lo cual está genial porque hace que la federación siga creciendo y apoyan, por ejemplo, Homa, que es nuestro patrocinador principal, acaba de subvencionar, por ejemplo, el Plan Nacional de Relevos y eso hace que podamos hacer que los deportistas sigan teniendo las mismas oportunidades, aunque hay instituciones que igual tengan recortes y demás, porque también dependemos obviamente del dinero público. Pues muchas gracias. Nada, a ti. ¿Alguna pregunta más? ¿Nada más? ¿Por aquí? Muy buenos días, muchas gracias por las palabras, ha sido bastante interesante. Yo te iba a preguntar más por tu ámbito personal, sobre si te preguntaran sobre un post, una imagen o un vídeo que hayas realizado, el que más te haya significado personalmente para ti o el que más gracia te haya hecho o algo así. Gracias. Bueno, obviamente, gracias a que mi hermana pues es quien es, tener la oportunidad de hacer un entrenamiento, una acción con ella, pues fue muy divertido, porque al final, creo que ella no lo ha dicho, pero le entrena a nuestro padre, entonces estábamos ahí como en familia y para mí eso fue muy guay. Pero luego yo creo que la campaña de Madrid 2025, que os he enseñado el vídeo más viral, por así decirlo, el primer vídeo que subí realmente yo tenía pánico, porque era un vídeo en inglés, enseñando 5 sitios que visitar en Madrid para promocionar la ciudad y fue un vídeo que yo lo hice con mi intención de pues a ver qué sale y al final un montón de gente, instituciones, incluso gente más seria, que era un vídeo con transiciones hecho también para gente más joven, pero que instituciones y demás me viniesen del CSD o de otras, pues eso, cosas más serias, por así decirlo, y me felicitasen por ese contenido,
realmente como que me impactó en el sentido de a la gente a la que le había llegado y el alcance que había tenido. Entonces ese también me hizo mucha ilusión y gracias a eso pude luego reunir valor para hacer el vídeo que os he enseñado, que fue más... no mires a la gente que hay a tu alrededor en Gran Vía, por favor, y hazlo porque va a merecer la pena. Pero yo creo que esos dos contenidos, el entrenamiento con mi hermana y la campaña de Madrid 2025, fueron los que más me han impactado. Gracias. A ti. Muy bien, pues muchas gracias. Damos un aplauso a Ainhoa. Gracias. Y continuamos con la última ponencia. Tenemos a nuestro presentador.